Vamos a hablar con Pablo Moldován, que ya está con nosotros, de la consultora PP. Pablo, un placer. ¿Cómo estás? Buen día. Lo mismo, muy buen día, Pablo. Bueno, gracias por sumarte. Pablo, bueno, a ver, ¿qué lectura haces de esta mayor tranquilidad del mercado cambiario de la última semana? Que es todo un dato. La semana pasada habíamos hecho el programa preguntándonos si el dólar iba al techo de la banda. Bueno, evidentemente no. A ver, arranco un poquito igual, déjame haciendo un link con lo que decías vos, porque me sirve un poco para aterrizar sobre el mercado cambiario. Un poco nosotros lo que estamos viendo es que de manera silenciosa hay un cambio bastante fuerte en el esquema de política económica del gobierno. Digo, en un sentido amplio, nosotros lo que veníamos viendo es que, si se quiere, hasta mediados de junio el gobierno venía trabajando con un esquema, si se quiere, de ancla y estabilidad cambiaria muy, muy fuerte, ¿sí? Si se quiere, con un modelo de estabilización más similar, más aproximado a lo que era el esquema de la convertibilidad, donde es la estabilidad del dólar la que de alguna manera disciplinaba los precios. Y a partir de mediados de junio, lo que empezamos a ver es que esa ancla cambiaria empieza de alguna manera a perderse, el tipo de cambio empieza a subir y entramos en un esquema que es francamente bastante más complejo para la dinámica económica. De hecho, yo lo que creo es que la política está empezando a asumir como una dirección muy, muy contractiva y muy recesiva, que de alguna manera va a terminar de configurar el escenario económico con el cual se llega a las elecciones, ¿sí? Que de alguna manera va a terminar de configurar el escenario económico con el cual se llega a las elecciones. Que de alguna manera va a terminar... Perdón, estoy con algunos problemas de conexión. Sí, no sé si me Pablo, ¿qué implica esta modificación del esquema cambiario que vos estás notando? Digamos, se fue un sistema de bandas, el gobierno dijo, bueno, el tipo de cambio se va a mantener en el medio, el Fondo Monetario aplaudió esto, en algún momento dijeron va a ir al piso de la banda, nunca fue. Ahora, digamos, el temor era que vaya al techo. Bueno, ahora se consiguió estabilizarlo en el medio. ¿Y cómo sigue? A ver, yo creo que el principal cambio tiene que ver con esto que vos decías. Me parece que el gobierno hizo un primer intento cuando largó el acuerdo con el Fondo Monetario de mantener un tipo de cambio, digamos, más de la mitad hacia abajo de la banda, ¿sí? Y tratando de darle algún esquema de continuidad respecto de lo que venía antes en términos del crawl al 1%. Ese esquema se empieza a romper a mediados de junio. Según mi interpretación, lo que jugó muy fuertemente ahí es la decisión del Fondo Monetario de postergar la revisión del acuerdo y con eso postergar también el desembolso de los 2.000 millones de dólares. Y a partir de ahí lo que se ve es un cambio en la estrategia de gobierno respecto de un tema que es muy sensible, que era la acumulación de reservas. A partir de ahí empieza un proceso de acumulación de reservas a partir de compras del Tesoro. Cuando uno mira la dinámica que toman esas compras del Tesoro, la verdad que es una dinámica que ayuda mucho a explicar lo que pasó con el tipo de cambio desde finales de desde finales de junio hasta finales de julio, ¿sí? Antes del último salto fuerte. Y lo que para nosotros eso empieza a mostrar es que efectivamente estamos entrando en una etapa donde el programa se parece mucho más a lo acordado originalmente con el fondo. Es decir, vamos a un programa donde el tipo de cambio efectivamente es más flexible y donde cuando hay tensiones cambiarias, esas tensiones cambiarias se empiezan a tratar de contener a partir de una política monetaria contractiva bien agresiva. ¿Sí? Entonces, me parece que eso en términos generales es lo que está empezando a expresarse en la economía argentina, todo esto acompañado, si se quiere, con algo que nosotros venimos mencionando hace bastante tiempo, que tiene que ver con la complementación del ancla salarial en el programa económico, que es con un gobierno que mira muy de cerca cuáles son los niveles de los salarios y sigue las paritarias. La paritaria que se acaba de cerrar para comercio es bastante elocuente, es el gremio más grande en términos de afiliados de la Argentina, en términos de empleados, de trabajadores registrados, y acaba de cerrar una paritaria al 1% mensual de acá a diciembre. Con una suma fija también, ¿no? Hay 40.000 pesos más. Sí, déjame ahí hacerte una mención. La suma fija es una suma fija que ya existía desde enero, con lo cual no es un impacto incremental, es sostener la suma fija anterior, con lo cual es de vuelta digamos que en términos de la dinámica salarial, es
un enfoque bastante agresivo en términos de lo que va a pasar con los ingresos, en particular a partir de los movimientos que estábamos viendo en los últimos tiempos en el tipo de cambio. Entonces, yo creo que ahí aparece, sí, en términos más de todo el interrogante político que vos planteabas en la introducción, un escenario bastante atípico, que es un gobierno que está muy convencido de que lo que le va a pagar en términos electorales es la baja de la inflación, hace todo lo necesario para bajar la inflación en un contexto donde perdió un poquito el control del tipo de cambio, y esto tiene que ver con apretar salarios y apretar también lo monetario, ¿sí? Pero eso probablemente tenga mucho costo en términos de actividad, y como planteás vos, el calendario electoral es un calendario que le pone un primer desafío en septiembre, y probablemente la provincia de Buenos Aires sea el espacio geográfico donde de alguna manera estas medidas contractivas, estas medidas más de sesgo recesivo, tengan un poquito más de impacto, ¿sí? Lo cual eso para mí abre un interrogante grande respecto de cómo va a funcionar el tránsito al proceso electoral. Si querés, más yendo al tema cambiario específico, sí, ahí nosotros lo que estamos viendo es que la corrección cambiaria que vimos tiene fundamentalmente dos explicaciones. Una es lo que charlábamos antes, es el Tesoro empezó a comprar desde mediados, fines de junio, y eso de alguna manera le restó oferta al mercado y le metió una presión al alza al precio. Y digamos que a finales de julio lo que pasó es una baja muy, muy agresiva de la liquidación de exportaciones del agro, que junto con, de alguna manera, el lío que se había armado en términos de renovación de contratos de futuros y roleo de posiciones de fin de mes, implicó una suba grande. Hoy yo creo que estamos entrando en una nueva etapa en términos cambiarios, que es un esquema cambiario que empieza a funcionar mucho más cerca del techo que del centro. Desde nuestra perspectiva, el esquema cambiario cerca del techo es un esquema cambiario que funciona bien diferente, ¿sí? Fundamentalmente por los incentivos financieros. En el centro de la banda, los riesgos de devaluaciones grandes son altos, y entonces operaciones financieras de carry trade, digamos, de liquidación de venta de dólares para generar algún rendimiento con tasa en pesos, son riesgosos y solo se hacen de alguna manera contra alguna forma de cobertura en futuros. Una vez que uno está más cerca del techo de la banda, digamos que el seguro de cambio lo empieza a ofrecer el propio techo de la banda, y el carry trade debería ser un poco más difundido. Yo creo que es lo que salió a decir el JP Morgan, ¿no? Cuando el otro día dijo, volvemos a hacer carry trade. ¿Por qué? Porque ven que las tasas subieron, que ese es otro tema que podemos charlar, ¿no? Las tasas están más altas y hay una credibilidad del techo de la banda por el momento, ¿no? Es un momento donde se cree que el gobierno defendería el techo de la banda. Entonces ahí la posibilidad de ajuste cambiario, de que el dólar suba mucho, es acotado. Totalmente, totalmente. Yo te diría dos cosas sobre esto. Me parece que yo tengo la sensación de que en el corto plazo, de alguna manera, el equilibrio que se está construyendo ahora entre tipo de cambio y tasa de interés no es el mejor, ¿sí? Porque está exigiendo una tasa de interés demasiado grande, porque todavía la distancia del techo de la banda quizás es un poco grande, ¿sí? Yo creo que la Argentina podría construir como un equilibrio, si se quiere, para incentivar flujos financieros un poquito más cómodo, un chiquilín más cerca de la banda en términos de tipo de cambio y sin exigir tanto la tasa de interés. Y efectivamente, a partir de ese nuevo equilibrio, que de alguna manera lo que plantea es que acá tiene que aparecer una oferta de dólares financieros que venga a compensar el desbalance del mercado cambiario de los próximos 3 meses, que déjame decirte, Pablo, que en términos de lo que nosotros proyectamos es un desbalance grande. El mercado cambiario para los próximos 3 meses quedó muy desbalanceado por la decisión del gobierno de anticipar la liquidación de exportaciones de agro. Perdón, ¿y la baja de retenciones no debería ayudar? Esta semana se notó más liquidación del agro, hubo más oferta del agro justamente por la baja de retenciones. Está buenísimo lo que decís. Yo creo que a la hora de pensar los efectos que generó la baja de retenciones transitorias y ahora permanente, uno lo que en verdad tiene que considerar son dos dimensiones. Hay una dimensión que tiene que ver con cuánto va a seguir vendiendo el sector, ¿sí? Y este es el factor que vos decís. Bueno, el gobierno le hizo permanente la baja y logró de alguna manera que una liquidación de exportaciones de Seara, del sector agroexportador, que andaba en torno de los 50 millones diarios, pase a cerca de 100, ¿sí? Recordemos que los niveles de los que venía eran niveles de 230, ¿sí? Estamos pensando que el mercado aún, con este nuevo nivel de 100 en el cual se acomoda, está perdiendo alrededor de 2.000 millones, casi 3.000 millones en el mes. Ahora, el efecto que dejó
la baja transitoria de retenciones, no es solo ese, sino que también el efecto que generó es que el sector tenga que adelantar liquidaciones. Y para adelantar liquidaciones lo que el sector hace es tomar deuda comercial en el exterior para conseguir los dólares, para poder vender en los plazos que le puso el gobierno. Con lo cual hoy el sector quedó con una posición de deuda que está muy por encima de lo normal. Esto es algo que de alguna manera tenemos experiencias similares con lo que fue el dólar soja. Cuando se abrían ventanas del dólar soja, también el sector tomaba mucha prefinanciación para aprovechar la ventaja en la ventana de oportunidad y después lo que hace generalmente es bajar su exposición de deuda. Con lo cual, ahí hay estos dos procesos. Un proceso donde, si bien el gobierno, haciendo bajar permanentemente las retenciones, logra poner un piso un poquito más alto de la liquidación, falta ver cuál es la decisión financiera que va a tomar el sector agroexportador con su posición de deuda. Yo creo que si los incentivos financieros son buenos, que tiene que ver con esto que hablábamos, del equilibrio, tipo de cambio, tasa que se logre generar en estos meses, son positivos, esa decisión es una decisión que se puede postergar un poco. Ahora, me cuesta mucho creer que eso se sostenga hasta octubre, ¿sí? Me parece que de cara al proceso electoral, eso naturalmente se va a revertir y creo que tiene que ver con otro punto que marcabas muy bien vos, que es, ok, ¿cuál es la credibilidad del techo de la banda? ¿Sí? Y yo te diría, más que cuál es la credibilidad del techo de la banda, es cuánto dura o por cuánto, cuál es el horizonte que le damos a esa credibilidad del techo de la banda, y que a mi entender tiene que ver con que mucho se discute sobre esto respecto de la capacidad de intervención del Banco Central para defender ese techo. La verdad que mi perspectiva es, ojo que los dólares que tiene el Banco Central en realidad no son del Banco Central, son del Fondo Monetario, y si bien el Fondo Monetario habilita las intervenciones en ese nivel, no le gustan. El fondo lo que quiere es que esos dólares se guarden para pagarle al propio Fondo Monetario, y si el gobierno tiene que vender mucho sobre el techo de la banda, es probable que después lo que todos esperemos es alguna revisión del esquema cambiario postelectoral. Entonces me parece que ahí... Me sorprende un poco la charla que estamos teniendo ahora, que vos no descartás para nada que el dólar pueda ir al techo de la banda. O sea, vos creés que ese escenario no hay que descartarlo para nada. No, yo creo que, a ver, insisto, esto es sobre la base de nuestro ejercicio de proyecciones para el próximo trimestre. Yo creo que las decisiones que viene tomando el gobierno hace que el próximo trimestre haya quedado muy, muy desbalanceado en términos de oferta y demanda. Hay en términos de demanda un factor que nosotros charlamos muy al principio, cuando salió el acuerdo con el fondo, que tiene que ver con el rol que está teniendo la formación de activos externos, que la verdad que se transformó en un factor de demanda muy, muy grande para el mercado cambiario, y que a uno le cuesta creer que tenga una sensibilidad respecto del precio, Pablo, del tipo de cambio. Es el atesoramiento de la gente que compra dólares porque se liberó el cepo, básicamente. Déjame complejizarlo un poco. Yo creo que hoy ese rubro de atesoramiento, o esa FAE, o fuga, como se le quiera llamar, está fundamentalmente captando tres factores de demanda. Uno es el atesoramiento tradicional, otros son los pagos que se hacen por gastos con tarjeta y turismo, en la medida que el gobierno dejó del 30% para los pagos en pesos de saldos de deuda de tarjeta en dólares. A uno le conviene comprar los dólares y pagar la tarjeta en dólares. Ese es otro factor que de alguna manera uno lo puede asociar al turismo. Ahora, hay un tercer factor que está teniendo un peso muy, muy significativo. Fueron casi 4.000 millones de dólares en los últimos 2 meses, 1.800 y más de 2.000 en junio, que es la compra de FAE divisa, ¿sí? Para que se entienda esto, son argentinos que van con los pesos al banco y le piden al banco que le depositen dólares en el exterior, ¿sí? Eso hace que los números que estamos viendo de FAE son números que nosotros no vimos desde lo peor de la corrida de 2019, ¿sí? Estamos viendo volúmenes de FAE que son de más de 4.000 millones de dólares. Nuestra interpretación es que esa FAE de divisa en realidad lo que está haciendo es de alguna manera perforando o filtrando lo que es el cepo corporativo, ¿sí? Esos son dólares que de alguna manera los argentinos las personas humanas sacan del país para poner dólares en el exterior y abastecen la oferta de contado con liquidación y el rulo que se hace en el mercado financiero para tratar de saltar los controles que hay sobre las empresas. Claro. O sea, que ahí tenés como dos vertientes de demanda de dólares. La gente que compra dólares con pesos porque no hay cepo, que eso está habilitado desde abril, y luego los que
deciden comprar dólares para girarlos al exterior. Exacto, la verdad que los volúmenes que se están viendo de eso son tan extraordinarios que es difícil pensar que eso no tenga que ver con algo, respecto de esto que estamos charlando, de filtración del cepo corporativo. De hecho, incluso el Banco Central lo deja entrever en los informes. El Banco Central te dice, ojo que hay cancelación de deuda comercial de importaciones que se sigue haciendo a través del contado con liquidación. ¿Qué está diciendo? Bueno, en definitiva, las empresas están comprando dólares en el contado con liquidación para cancelar deudas que tienen. ¿Quién está poniendo la oferta? Bueno, la oferta la están poniendo personas humanas que compran con pesos dólares en el exterior. Pablo, ¿cuándo te imaginas que ese desbalance cambiario se va a notar más, digamos? Porque ya en las últimas semanas hubo, ¿no?, presión sobre el tipo de cambio, pero el gobierno lo que hizo fue subir encajes, es decir, retirar peso del mercado, subió fuerte las tasas y ahí se calmó. Ahora el tema es si esto es sostenible. Claro, a ver, yo creo que es difícil saber cuándo. O sea, en nuestras hipótesis de comportamiento esto es un problema creciente. ¿Sí? ¿Y por qué nosotros decimos que es creciente? Para proyectar el mercado cambiario los próximos 3 meses, uno lo que tiene que asumir es alguna dinámica de comportamiento de flujo financiero. Yo lo que espero es que en la medida que en el corto plazo el mercado encuentre un buen equilibrio entre tasa y tipo de cambio, los flujos financieros entren y esos flujos financieros se empiecen a desarmar más cerca de las elecciones. Entonces, a mí eso lo que me configura es un escenario donde quizás agosto es un mes con un desbalance del mercado relativamente chico y que se puede compensar con un poco de carry. Ahora, ya una vez entrado septiembre y octubre, el desbalance es mucho más grande. Entonces, ahí probablemente lo que va a haber es que, fíjate que uno lo que empieza a poner en juego es que septiembre probablemente sea un mes donde el mercado siga creyendo en el techo de la banda, es decir, que el Banco Central lo va a poder defender, pero igualmente quizás el carry o los incentivos financieros que eso genere no alcance a compensar el faltante que tiene el mercado y en ese contexto tenga que empezar a vender y hay que ver cómo reacciona el mercado a ese tipo de venta, ¿sí? Entonces yo lo que me estoy imaginando es un poquito ese escenario donde el desbalance es creciente, donde probablemente, no sé, imagino yo que más hacia finales de este mes vamos un poquito más cerca de la banda. Yo creo que el esquema le haría bien tener un poco más de aire cambiario, es decir, tener el seguro cambiario un poco más cerca. Creo que eso descomprimiría también mucho al gobierno en términos de las intervenciones que tiene que hacer en futuros, por lo menos por un tiempo. Y un poco también relajaría un poco las necesidades en esto que vos decís, que tiene que ver con la presión de tasa, que uno ve la prioridad del gobierno en términos de la gestión de tasa para tratar de contener el dólar, pero lo que eso está generando en términos de la economía real es muy fuerte. Pensemos que hay empresas que se estaban financiando capital de trabajo con adelanto de cuenta corriente que estaban al 30% anual y que ahora están al 60% anual. Se les aplicó el costo en un contexto donde, como estábamos diciendo antes, la economía se está, además... La tasa real se fue a las nubes, ¿no? La tasa real, o sea, la tasa descontando la inflación está en los niveles más altos de las últimas décadas, diría yo, porque estábamos muy acostumbrados a tasa negativa en Argentina. Totalmente, y incluso, Pablo, en ese sentido, uno lo que se pregunta es, de vuelta, cuando estamos analizando la sostenibilidad postelectoral del régimen cambiario, che, ¿este nivel de tasa no nos está dando un síntoma? ¿Sí? ¿Qué expresa una tasa tan alta respecto de la sostenibilidad de este esquema cambiario? Bueno, me parece que ahí hay también un problema que en la medida que la mayoría de los agentes empiecen a internalizar que la verdad que el post-elecciones va a ser distinto al esquema actual, bueno, eso puede complicar mucho la transición. Si se quiere, en ese sentido hay un punto adicional que tiene que ver con las noticias que nos dejó la revisión del acuerdo con el fondo. Cuando uno mira superficialmente la revisión del acuerdo con el fondo, uno dice, uy, qué bien, les cambiaron el cronograma de revisiones y le bajaron la meta de reservas. Ahora, cuando hacemos los números sobre la nueva meta de reservas, la nueva meta de reservas sigue siendo muy exigente para el gobierno. Hoy Argentina está a 4.000 millones de la meta de diciembre y además tiene que juntar 3.000 millones más para cumplir con los pagos que tiene en el proceso. Entonces, solo sin considerar el agujero del mercado de cambio, tiene 7.000 millones de dólares de agujero. Si uno encima le pone el agujero del mercado de cambio que uno proyecta para adelante, ese número se va muy para arriba. Entonces, la idea de que Argentina muy probablemente llegue al periodo postelectoral con desvíos y con incumplimientos de una meta que fue revisada a la baja, también arma la sensación de que otra vez va a aparecer el Fondo Monetario y otra vez probablemente venga a torcer un poco el rumbo. Otra dispensa necesitamos, otra revisión.
Sí, yo en ese sentido, hay mucha gente que cree que el gobierno lo está pasando por arriba al fondo. Yo en ese sentido tengo una mirada donde eso es algo que se empezó a configurar en los primeros meses del programa, pero que después el fondo logró torcer. Si el fondo lo obligó al gobierno a comprar reservas en un momento del año donde la cosa se empezaba a poner tensa. Y de alguna manera, de esa forma, lo obligó a devaluar. ¿Sí? Nosotros tenemos un grafiquito que es bastante interesante que muestra cómo cada vez que compraba el tesoro, el tipo de cambio va subiendo. Es esa dinámica la que va a mover. Pablo, recordemos que se rompió el propio discurso del gobierno, que decía, vamos a comprar solo en el piso de la banda. Y empezaron a comprar en 1250. Exactamente. No podían acumular reservas. Tuvieron Exactamente. que cambiar. Yo creo que eso tiene que ver con que de alguna manera el Fondo Monetario mostró que tiene capacidad de peso e incidencia sobre las decisiones económicas. Incluso, si se quiere, forzándolo un poco, digo, me parece que la política argentina, en un sentido amplio, viene subestimando el rol del Fondo Monetario, ¿sí? Porque es la segunda vez que en el tránsito a un proceso electoral el fondo empuja una devaluación. ¿Sí? Le pasó a Massa con las PASO, le pasa ahora con el gobierno, dos situaciones, digamos, en las cuales yo encuentro algunas similitudes en términos de una gestión del mercado de cambio bastante cortoplacista, donde se cuenta con que el gobierno lo va a poder pasar por arriba y no pasa. Estás hablando de Massa agosto de 2019, cuando recibe el préstamo, pero tiene que reconocer un ajuste del tipo de cambio oficial, que estaba en una brecha gigante en ese momento. Exactamente, sí, totalmente. Entonces, yo insisto que la posibilidad de que entonces en el postelectoral la meta se vuelva a incumplir, que haga falta un nuevo waiver y que probablemente todos esperemos que eso venga con un reacomodamiento del esquema cambiario, que nadie sabe bien qué significa, probablemente en la medida que vaya pasando el tiempo nos va a ir empezando a discutir la credibilidad del techo de la banda después de octubre y eso probablemente nos haga más demandantes de dólares en octubre y finales de septiembre. Bueno, yo lo escuchaba a Bausili ayer en el programa Tres Anclas, ¿no? En el streaming. Él dice que no, él tiene otra visión. Dice, no, esto va a ser irrelevante porque como el techo de la banda va subiendo, el piso va bajando, va a haber una banda cada vez más amplia y el tipo de cambio va a flotar ahí. No vamos a necesitar, como dando a entender o dando por asegurado que el dólar no va a tocar el techo de la banda. O sea, de esa expresión se desprende esta suerte de seguridad que tiene el equipo económico, o es lo que ellos desean por lo menos. Sí, a ver, digo, yo tampoco lo descarto, Pablo. Lo que digo es, nosotros tenemos dos escenarios a partir de ahora. Un escenario donde, digamos, los incentivos financieros del esquema cambiario cerca del techo de la banda alcanzan para cubrir el desbalance. Entonces, de alguna manera, todo el carry que se genera cubre todo el lío en términos de desbalance cambiario y el gobierno llega tranquilo a octubre, sin vender mucho. Incluso te diría que si el gobierno vende 300, 400 millones de dólares sobre el techo de la banda en días puntuales, eso no es un problema para nadie. Y eso probablemente al gobierno lo deje en una posición más fuerte a la hora de, pensar el postelectoral. Ahora, si el escenario es más parecido al que nosotros vemos más probable, que es el escenario donde tenga que vender mucho, tenga que intervenir mucho sobre futuros y tenga que forzar mucho la máquina para sostener eso, me parece que la credibilidad del esquema se empieza a poner en duda. Por eso yo lo que digo es, ojo, que por más que el Banco Central tenga 17 mil millones de dólares para defender el techo de la banda, la credibilidad del techo de la banda no se juega en esa tenencia, sino que se juega más en cuánto va a tener que vender para sostener ese techo de la banda de acá a octubre. Pablo, y cierro con esto, obviamente para escuchar tu opinión. Vos haces los cálculos, digamos, en un Excel, por decirlo de alguna forma, diciendo, bueno, cuántos dólares pueden demandarse, cuánto de oferta, vemos que hay un faltante de dólares importante, es un trimestre que todos sabemos que hay justamente un agujero que es mayor todavía porque obligaste a liquidar todo muy rápido hasta junio. Esto está bastante claro. Yo creo que el tema político es fundamental. Porque planteo, ¿no? El gobierno tiene una buena elección en septiembre, gana la provincia de Buenos Aires, y eso sí te puede generar por ahí un ingreso de divisas, te puede generar apuestas a favor, ¿no? También en el mercado financiero, y ahí es como que la cuestión cambiaria pasa a un segundo plano.
Entonces, también estamos muy dependientes a lo que pueda pasar electoralmente. No sé si lo ves en parte así. No, lo veo, sí, lo que me pasa es un poco lo que te decía al principio. A mí mi sensación es que se está construyendo un escenario, o sea, en términos políticos muy atípico para la Argentina. Nosotros no estamos acostumbrados a que un gobierno esté dispuesto a llegar a las elecciones con los salarios reales cayendo y con la economía recesionando, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hay una mirada donde, nada, probablemente tengan más para decir los analistas políticos y de encuestas, que por ahora lo que vienen diciendo es al gobierno con la inflación le alcanza, ¿sí? El triunfo respecto de la inflación al gobierno le alcanza y el escenario recesivo, por lo menos hasta ahora, no le va a generar daño. Si eso es así, yo creo que lo que vos planteás es correcto. Si efectivamente, si el gobierno convalida eso y tiene un buen resultado electoral en septiembre, probablemente relaje todo el problema cambiario y financiero de cara a octubre. Ahora, no dejo de señalar que es una apuesta de riesgo, porque el gobierno lo que está haciendo es como ponerle a la política económica un sesgo muy, muy recesivo, muy, muy contractivo. Insisto en el muy, muy, porque es muy fuerte. Digo, lo que vemos en términos de política de tasa es muy fuerte para la economía argentina y lo que estamos viendo en términos de techo para las paritarias es muy fuerte. Pensá también que hoy estamos... Pablo, yo diría que se amesetó, ¿no? Se amesetó. O sea, hubo una recuperación en B corta y ahora estamos como en una suerte de raíz cuadrada. Estamos en una meseta que después hay que ver cómo se dirime la cosa, si, no sé, si baja riesgo país, si empiezan a entrar capitales, se verá cómo se... A ver, déjame decirte una cosa, Pablo. Nosotros estábamos un poco con ese escenario hasta antes de los movimientos cambiarios, ¿no? Es decir, nosotros estábamos con un escenario donde la recuperación de alguna manera había llegado a su tope y el esquema entraba en un plan un poco más de estancamiento y se quedaba ahí. La verdad que hoy nosotros estamos más empezando a configurar un escenario para los próximos meses que son recesivos. Y yo te insisto, con paritarias al 1% e inflación que ya dio 1,9 ahora, o sea, va a dar 1,9, 2,5 dio la de ciudad para julio y agosto va a ser peor, lo estamos viendo todos en los scrapping de precios. No hay una expectativa de mejora de consumo. No, nosotros lo que estamos viendo es que por el lado de los ingresos la cosa se pone peor y por el lado del crédito la cosa se pone peor. Entonces ya es medio difícil sostener el escenario de estancamiento y a lo que vamos es un escenario un poquito más recesivo. Y eso es lo que para nosotros arma una cosa tan rara a la hora de pensar el año electoral, porque como vos decís, lo político siempre es muy relevante. La elección en la provincia de Buenos Aires amenaza con jugar un poco el rol que vienen jugando las PASO en la Argentina, ¿sí? Esa idea de que ordena voto útil, ¿no? Da un primer resultado y después ese resultado se pronuncia. Entonces, bueno, nada, la verdad que entrar a ese proceso con una economía que empieza a recesionar es bastante complejo.